Durante la última década, el sueldo mínimo se ha incrementado progresivamente hasta llegar a los 750 nuevos soles actuales. Algunos especialistas consideran que un aumento de la remuneración mínima vital afectaría a los empresarios y también desataría la informalidad. Sin embargo, otros creen que debe darse este aumento y además llegar hasta los 1.500 nuevos soles. Hoy nos preguntamos a cuánto debería ascender la remuneración mínima vital en nuestro país. Escríbanos a las redes sociales. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Un aumento es posible, pocos serán los beneficiados. La remuneración mínima representa el 63% del ingreso medio en el país. El reajuste debe darse por regiones. Hace 2 años el sueldo mínimo se mantiene en el mismo monto. Aumentará la informalidad. Es inviable duplicar el sueldo mínimo. Los trabajadores de las MIPES no deben estar incluidos. Sí al aumento de la remuneración mínima. No es el mejor momento. Se deberá nivelar toda la escala remunerativa. La canasta básica familiar es más alta que años atrás. El sueldo mínimo solo cubre la mitad de esta. ¿Cuánto debería ser la remuneración mínima vital? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, el doctor Fernando Varela, abogado laboralista y docente de la Universidad San Martín de Porres, y también nos acompaña el doctor Javier Zúñiga, economista. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está? Quisiera preguntarles para empezar y enmarcar, digamos, este programa, si es inviable el aumento de la remuneración mínima vital en nuestro país. Comenzamos con el doctor Javier Zúñiga. ¿Cuál es su posición? Yo creo que es un tema más con características políticas que con características económicas. Más o menos ese nivel remunerativo de los 750 soles solamente lo tiene el 1% de la población económicamente activa y son alrededor de unos 130 a 150 mil personas. No, la decisión de aumentarlo no puede desatar, pues lógicamente, algunos inconvenientes con los que ganan menos, y también puede darse la posibilidad de que exista mayor informalidad. Si hacemos ejercicio de corte económico, nos vamos a ir al mundo de la canasta, y Por lógicamente, supuesto, al irnos al mundo de la canasta, 750 soles no alcanza, y probablemente estemos en 1.200, 1.500 soles, como bien han dicho en el preámbulo del programa. Entonces, es un tema que tiene más características políticas que un tema de corte económico únicamente. Por lo que usted está diciendo, empiezo entonces con la siguiente pregunta, ¿no? ¿El aumento de la remuneración mínima vital pasa por criterios técnicos siempre o no? ¿Qué es lo que opina el doctor Fernando Varela? Debería pasar siempre por criterios técnicos. Es más, la Constitución obliga a que cuando hay un debate acerca del aumento de la remuneración mínima vital, tiene que ser, lo regula el Estado, pero tiene que ser en concordancia entre empleadores y trabajadores. Ahora, la pregunta es, ¿va a haber aumento? Yo creo que sí. Porque como bien dice el doctor Zúñiga, es una decisión política. Y estamos hoy a 28 de julio de un gobierno que está prácticamente de salida y me imagino que sí va a haber un aumento. ¿Debería existir el aumento? ¿Resulta necesario? Creo que sí. Pero es oportuno en ese punto donde tenemos que ponernos a discutir. Porque si bien dice el doctor Zúñiga, con el que estoy de acuerdo hasta el momento, que solo una pequeña parte, como dicen cotidianamente, de la torta recibe remuneración mínima vital, pero también hay que hablar que un posible aumento podría, digamos, desatar incrementos de ataques contra la formalidad laboral. ¿A qué me refiero? Solo un pequeño grupo percibe una remuneración mínima vital, ya sea porque un gran grupo está en grandes empresas o en medianas empresas, o porque hay un grupo mucho más grande que no está bajo la protección del derecho laboral, que están en lo que dicen muchas veces los economistas, en el mercado negro o bajo la mesa. Es decir, personas que no tienen derechos laborales y que perciben como remuneración mucho menos que el mínimo. Y para terminar en esta parte, inclusive hay autorizaciones legales de trabajadores que reciben menos del mínimo, como es el caso de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar no tienen un derecho a un sueldo mínimo, concuerdan con el empleador eso. Esos son temas que tenemos que ver. No creo que sea pertinente en este momento porque estamos pasando por una situación económica, digamos, no muy alentadora.
El doctor Fernando Varela nos ha dicho que sí se necesita un aumento, pero que ahora mismo no es oportuno, no es pertinente. ¿Es oportuno o no? Doctor Zúñiga. Este gobierno ha hecho 2 aumentos de la remuneración mínima vital. En dos tramos. En 2 tramos. ¿No? Estamos en 750 y si vuelvo a hacerme la pregunta al aire, ¿alcanza los 750? Y me contesto inmediatamente que no. Si se hace el ejercicio sobre canasta básica, que es lo que trabajamos nosotros los economistas, en donde hay una proporción para ocio, una proporción para gastos mínimos, una proporción para seguro, una proporción para alimentos, una proporción para alojamiento, la cifra va a estar entre 1.200 hasta 1.500 soles como sueldo mínimo. ¿Es posible llegar a esa cifra en este momento? Yo creo que no. Y lo que se escucha como rumor intenso es 850, que realmente seguimos sumamente retrasados, pero es una decisión, repito, de características totalmente políticas. No es una decisión matemática, cuantitativa, en donde se diga, este sueldo es el que permitiría vivir no relativamente bien, porque es muy poquito. ¿A cuánto asciende la canasta básica familiar de un hogar, por ejemplo, constituido por 4 personas, doctor Zúñiga, ahora que lo menciona? Yo creo que oscila entre 1.200 hasta 1.500 soles. Y el salto de 750 hasta esas cifras, yo creo que es un salto que no se va a dar, menos en este gobierno. El sueldo mínimo vital se utiliza fundamentalmente para una proporción muy pequeña, como indica el doctor Varela, ¿no? 1% de la población económicamente activa, sirve de base, sirve de rango base para la determinación de cuánto es lo que deberían de ganar las personas, pero en el mundo de la informalidad hay personas que ganan mucho menos, ¿no? Y instituciones grandísimas como Confiep, ¿no? Sus trabajadores en su generalidad o la mayor parte de ellos están en niveles remunerativos muy por encima de los 750 soles. Hay una gran inequidad, ¿no? Por lo que usted menciona, entre las personas que pueden lograr este sueldo mínimo, entre otras personas que viven en la informalidad, entre otras personas que tienen un sueldo bastante alto. Ahora, la informalidad, ya que usted lo mencionaba, doctor Fernando Varela, ¿sería posible desatar aún más nuestro sistema informal o cultura informal, aumentando la remuneración mínima vital en el país? Estoy seguro que sí. Primero, por la parte académica. Hay varios estudios que señalan que cuando se incrementa desbocadamente una remuneración mínima vital, lo que sucede es que se altera el mercado formal. Muchas empresas van en la informalidad. Y te explico. Cuando hablamos de empresa, el común de los peruanos piensa que es un único concepto. Pero tenemos dentro de ese concepto microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Como dice el doctor Zúñiga, medianas empresas y grandes empresas no tendrían ningún problema porque la remuneración mínima no les afectaría. A sus propios practicantes les pagan el doble de una remuneración mínima vital, así que no habría mayor efecto. Pero el problema es a esas empresas que buscamos alentar con regímenes especiales, como es la microempresa y pequeña empresa. Estas empresas se verían pues colapsadas, se verían, digamos, tocadas en el sentido de que no están preparadas. Y ahí tenemos que entrar a tallar de qué manera el Estado incentiva a que estas pequeñas empresas o microempresas puedan, digamos, pagar una remuneración mínima vital. Porque, imagínate, hablemos de la competencia desleal. Yo soy un buen empleador, microempleador bueno, los tengo a todos mis trabajadores registrados en planilla, le pago la remuneración mínima vital, cumplo con cada uno de los beneficios sociales que existen en la legislación laboral. Pero al frente de mi tienda tengo una persona que no tiene esos trabajadores en planilla, que no cumple con las normas. ¿Qué hace el Estado para corregir eso? El Estado debería utilizar sus mecanismos, como es el ejemplo de la SUNAFIL, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para que acudan, en lugar de estar yendo cada cierto tiempo a las medianas y pequeñas y grandes empresas que ya han sido fiscalizadas, que haga, digamos, algunas campañas drásticas, fuertes, de formalización. Yo invitaría, por ejemplo, a los caballeros inspectores de la SUNAFIL que vayan un año completo a Gamarra, que tengan un puesto itinerante, que desde la mañana hasta la noche que terminen su labor, fiscalicen y busquen formalizar a los trabajadores. Ahí habría también un gran resultado a favor de la economía, a favor de los trabajadores también, porque muchos reciben menos de los 759 soles. En el caso de Gamarra, hay muchos trabajadores que ganan por destajo. Si no cumples con tal o cual producto, no te pago.
Más adelante también vamos a hablar de productividad, ¿no? Pero usted, doctor Zúñiga, ¿cree que el aumento del sueldo mínimo desincentivaría la formalidad? ¿Podríamos hablar en todo caso de un sueldo mínimo distinto, un monto diferente para las MIPES? ¿Qué opina? Mira, si la pregunta es así frontal, yo te diría que yo no aumentaría el sueldo mínimo vital, sino trabajaría intensamente, ¿no?, en distintos frentes del gobierno para tratar de que el informal se convierta en formal, ¿no? Porque el gran problema de aumentar de 750 a 850, y el efecto neto no es 850 porque con CTS se convierte, ¿no?, en 920, entonces el gran efecto es que el informal no se hace formal y el que es formal no pasa a situación de informal por ese pequeño aumento de 750 a 820 o a 850. Yo sé que es un pedido de los trabajadores, de la central de trabajadores. También es un tema de corte político, la decisión de repente en el discurso de Fiestas Patrias decir se hace un aumento, pero la verdad es que, como bien dice el doctor Varela, va a desincentivar de que exista mayor formalidad. Yo trabajaría intensamente en distintos frentes para hacer, ¿no?, formales a la gran cantidad de empresas que existen en el país. Y luego pensaría en aumentos de la remuneración mínima vital. Pero es un tema, repito, político. Desde el punto de vista cuantitativo, francamente, no veo por dónde salir. ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo, en todo caso, en el Consejo Nacional del Trabajo? Se ha tratado de conversar, los sindicatos y los gremios empresariales finalmente no han llegado a un consenso. ¿Por qué? Porque es lo natural, son posiciones naturalmente distintas. El trabajador siempre va a querer percibir más remuneración porque es su derecho, y el empleador siempre va a querer mantener a raya esa posición porque quiere también tener mayor utilidad. No solo para ganar, sino también para reinvertir, que es también una función de la empresa, seguir reinvirtiendo para seguir creciendo. Y además porque no han habido resultados tangibles. Hace poco más de 2-3 años estuvo el resultado de lo que se llamaba la Ley General de Trabajo. Un trabajo consensuado hasta el 90% por trabajadores y por empleadores, lo que nunca antes se había visto. 5 años de trabajo fueron derivados al Congreso y destrozaron ese producto, pusieron un artículo, quitaron un capítulo y lo desnaturalizaron. Entonces los trabajadores dicen, ¿de qué sirve llegar a un acuerdo si al final la decisión va a tener que ser política? Y es por eso que activan por otras posiciones. Yo, para solamente retomar el punto anterior, hago una pregunta al aire. ¿Cuántos inspectores de trabajo hay en el Perú? Poco menos de 700, para todo el país. De esa manera no se puede fiscalizar si están cumpliendo las obligaciones laborales. Ahora, que usted ha mencionado que es natural ese enfrentamiento, ¿no?, entre los gremios empresariales, los sindicatos, ¿el pago a un trabajador se ve como una carga o se ve como un derecho, doctor Zúñiga? No, definitivamente es un derecho, de ninguna manera es una carga, es un derecho, y ese trabajador lo que va a imponer es una fuerza que le va a permitir evidentemente al empresario un resultado económico. De ninguna manera pensaría yo que es una carga. Repito, ¿no?, desde mi óptica la remuneración mínima vital es un tema político porque está muy lejos de la canasta, y tanto yo como el doctor Varela sostenemos de que las empresas medianas y grandes son muy poquitos los trabajadores que se encuentran en esa banda. Es un pedido, ¿no?, de las fuentes sindicales, pero fundamentalmente para corregir a los que menos ganan. No tiene un efecto multiplicador en donde tú corriges los 8.50 y después va a determinar un incremento en serie hacia todos los trabajadores. No existe eso. Es una modificación para todos aquellos que menos ganan y nada más. Pero el efecto no tiene un efecto multiplicador serio. Es decisión política, únicamente. ¿Algo que agregar, doctor Fernando Varela, en ese sentido? En ese sentido, concuerdo con el doctor Zúñiga, es un tema político, porque acá el titular va a ser, se aumenta la remuneración mínima vital. Ese va a ser el titular de todos los diarios y canales de televisión. Pero lo que va a suceder es que solo 1 o 2%
de los trabajadores van a percibir y vamos a seguir olvidándonos del resto de los informales. Si se da este aumento y si este aumento es finalmente inminente, ¿a cuánto debería de aumentarse este sueldo mínimo, según su perspectiva? Mi perspectiva es que lo que dijo el doctor Zúñiga, 850 es más o menos el aproximado que debería aumentar, ¿no? Es digamos, una cifra acorde. 1.200 yo lo considero irreal. Hace un momento le preguntabas al doctor Zúñiga, ¿se considera la remuneración sobrecosto? No es sobrecosto, pero sí lo que se consideran muchos empleadores, lo que es sobrecosto es el pago de una gratificación, por ejemplo. Muchos se preguntan, ¿yo por qué tengo que pagar una gratificación en julio? ¿Yo por qué tengo que pagar una gratificación en diciembre? Otros se preguntan, ¿y yo por qué la CTS, que en términos generales es un seguro de desempleo, por qué lo tengo que pagar yo y no lo tiene que asumir el trabajador? Otros en términos generales dicen, ¿por qué 30 días de vacaciones? ¿Por qué no 15 si yo no voy de vacaciones? Estas distintas beneficios sociales sí son considerados sobrecostos. Y son inclusive, digamos, reconocidos como sobrecostos cuando se crean regímenes especiales de contratación. ¿Y cuándo se reconoce como sobrecostos? Cuando le dicen a los trabajadores, a los empleadores de las microempresas, no te preocupes, te voy a hacer un régimen especial, pero vas a pagar 15 días de gratificación y vas a dar 15 días de vacaciones. Y la igualdad se desapareció, porque un grupo tiene 30 días de vacaciones y una remuneración de gratificación y otro no, porque el propio Estado está reconociendo el concepto de sobrecosto. Entonces sí se considera sobrecosto. Y si uno junta las 12 remuneraciones anuales y las agrega las 2 gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios e inclusive las vacaciones, y dividimos entre 12, que es lo que percibimos cada mes, sería alrededor, que como dijo bien el doctor Zúñiga, de 900 y tantos soles. O sea, actualmente, si nosotros dividimos, tenemos, digamos, una remuneración mínima vital de la que estamos discutiendo actualmente. ¿Deberíamos, doctor Zúñiga, considerar los beneficios sociales, los beneficios laborales como sobrecostos? Yo no, yo creo que no es un sobrecosto, pero como bien dice el doctor, al hacer el ejercicio anual, eso tiene una representatividad y esa representatividad le afecta a las empresas más pequeñas. Si yo trabajaría intensamente en que el sector informal pase a formal y que el formal no tenga ningún deseo de hacerlo, yo creo que no habría ningún inconveniente para fijar el tema del sueldo mínimo vital, pero es un tema, repito, de características de corte político, no es un tema de corte económico. Bien, vamos a seguir hablando sobre este tema tras la pausa porque es momento de hacer un corte en debate y diálogo. Escríbanos a las redes sociales, ya regresamos con más.